Gracias. Sí, hablamos muy tempranito de la inflación, ¿no? De este 7,4% que fue difundido en las últimas horas, correspondiente al mes de julio, y una inflación acumulada en lo que va del año que ronda el 46%. Para hablar de este y otros temas económicos, ya estamos con Nicolás Pertierra, que es economista en jefe del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz. Nicolás, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. ¿Cómo están? Buenos días. Buen día. Bueno, comenzamos hablando de inflación, 7,4%, un poquito menos del 8%, que era lo que anunciaban algunas consultoras privadas, pero ¿cómo enfrentamos este índice que parece no descender? Sí, es un problema tan complejo que amerita alinear todos los instrumentos de la política económica y toda la política del gobierno a bajar la inflación. ¿En qué instrumentos pensamos? En los instrumentos del Banco Central, acumulando reservas con la tasa de interés, también lo que tiene que ver con la Secretaría de Industria, ¿no? ¿Qué cosas se importan de manera automática? ¿Qué cosas necesitan autorización? Cuando se hacen programas de incentivos a la industria, ¿qué acuerdos de precios también vienen con esos incentivos? La AFIP también tiene su tarea, evitar maniobras de sobrefacturación de importaciones, subfacturación de importaciones. En cada área hay algo que se puede hacer para bajar la inflación y es necesario hacerla en todas al mismo tiempo, una tarea compleja. De precios y demás, pero a ver, daría sensación, más allá de cualquier mirada ideológica, de que las soluciones vienen por el lado de una mirada más ortodoxa de la economía. Ahora, los síntomas, ¿son de ortodoxia económica? ¿Son de especulación? ¿Son de índole emocional de una sociedad? ¿En qué se basa? ¿O se basa un poquito en todo eso? Es multicausal, hay un poco de todo. Yo creo que hay un componente muy importante en este 7,4, por ponerle un número, un 5 aproximadamente, que viene de la historia acumulada. La inflación pasada que venimos proyectando hacia adelante, esa inercia inflacionaria de la que tanto se viene hablando. Sobre esa inercia, las políticas más ortodoxas tienen poca incidencia. Ahora, en un contexto tan delicado como el actual, me parece que hay muchas políticas que se pueden hacer. Si vos me decís, como hicimos anteriormente, en 2019, por ejemplo, solo subir la tasa de interés y ponerla por las nubes, tuvo poco efecto inflacionario, si se descuidan otros frentes. Por eso es tan complejo y tiene tantas aristas al mismo tiempo el tema, Nicolás, ¿no? vos hablás de inercia. Bueno, parece que esa inercia se mantendrá porque ese 5% acumulado de inflación no ha bajado, pese a que, bueno, hasta el ex ministro de Economía, el propio Guzmán, había anticipado que los meses siguientes iban a ser tendientes a la baja. La pregunta es, si no funciona esta política de tasas, si la política de precios, de control de precios, parece no estar dando los resultados esperados, ¿qué es lo que se debe o se debería atacar o tomar en primera instancia como para comenzar a bajar ese índice, el porcentaje? A mí me parece que muchas de las políticas anteriormente se venían anunciando y no se venían concretando. En materia de acuerdos de precios, por ejemplo, se le había dado un rol importante en el discurso, incluso estaba establecido en el acuerdo con el fondo el rol importante que tenían los acuerdos de precios. Pero no se avanzó más allá de acuerdos en precios cuidados, por ejemplo, en supermercados, que es un sector importante, obviamente, pero la economía es mucho más que ese sector, que es 700, 800 productos. ¿Qué pasa con los insumos difundidos de la industria, con plásticos, con químicos? Ahí también hay que ir avanzando en hacer acuerdos con todos los sectores. Eso me parece que fue una tarea pendiente y ahora el gobierno necesita retomar eso y sumarle también las otras medidas que viene haciendo, ¿no? A ver, Nicolás, ¿podrás explicarnos de manera simple algo que es tan complejo como por qué Argentina tiene un 7,4% y Brasil tiene deflación? ¿Por qué Argentina tiene un 7,4% y tiene más inflación que Venezuela, que Colombia, que Chile, que Bolivia? ¿Qué? Yo creo que se combinan dos cuestiones principales. La inercia que dijimos antes y una inestabilidad macroeconómica, financiera y cambiaria que deja un banco central sin instrumentos para intervenir. Un banco central sin reservas, como tenemos actualmente, es un banco central que tiene pocos instrumentos, poco margen de maniobra. ¿Y todos los otros bancos centrales están fuertes? Entonces, el de mucho más fuerte, sólidos, mucho más sólidos, sí, evidentemente, sí. ¿Y qué impacto tiene eso? Por ejemplo, lo que pasó durante julio con la brecha cambiaria. Un banco central con pocas reservas no puede intervenir como debería hacerlo en la brecha cambiaria. De hecho, muchos de estos países que mencionamos ni siquiera
siquiera tienen esa brecha cambiaria, ¿no? Eso es un síntoma. ¿No será ese el gran problema? Que el pensamiento argentino está con esa dualidad permanente de estar especificado pero dolarizado a la vez. Ese es un problema estructural, sin duda es un condicionamiento. Ahora en el corto plazo el problema del bimonetarismo es difícil resolverlo de la noche a la mañana. Hay que empezar a pensar también en instrumentos que nos lleven a reducir esa incidencia. Por ejemplo, en el ahorro. En el ahorro el dólar tiene una referencia muy importante. Una economía que funciona en gran parte, como sabemos, de forma no registrada, informal. ¿Qué instrumento de ahorro tienen esos sectores? Que no acceden al plazo fijo ni tradicional, ni ajustado por inflación, no acceden al sistema bancario y principalmente primero se estoquean. Una vez que se estoquean lo suficiente, compran dólares para cubrirse de la inflación. Y eso nos suma restricciones. Hay que pensar en instrumentos para reducir esa dolarización del ahorro y que se puedan cubrir de la inflación con algún activo, con una moneda, con algún instrumento complementario para reducir en el mediano y largo plazo esa dependencia estructural del dólar. Compartimos con vos y con todos los televidentes un tuit a propósito justamente del tema inflacionario y del posicionamiento que tienen algunos dirigentes políticos del país en el marco de lo que implica este 7,4%. Porque, por ejemplo, desde la oposición lo que se le reclama de manera permanente al gobierno es un plan. Fue uno de los dirigentes, Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y probable candidato a presidente, el que tuiteó en las últimas horas: la inflación es para siempre, y agrega a esto, que fue tomado básicamente por Juntos por el Cambio, es lo que necesitamos los argentinos. Un plan que no se trate de personas, sino de ideas y medidas concretas pensadas para atacar de raíz los problemas y resolverlos para siempre. ¿Cuáles son esas medidas? Bueno, claramente no se detallan, claro. Forma parte del enfrentamiento. Sin darle contenido es difícil, porque programas ortodoxos ya hemos tenido, como dijimos, ¿no? 2019. Se hace mucho énfasis en la cuestión monetaria, en la emisión monetaria. Bueno, durante 2019 el Banco Central, la base monetaria, que es como se mira, no le incrementó ni un solo peso y tuvo al mismo tiempo un 55% de inflación. Hoy un 50% de inflación sería un alivio, pero pensar solamente en los instrumentos monetarios, solamente en los instrumentos fiscales, se pierde una parte importante de la película. Si no tenemos también políticas de coordinación de precios, de acuerdos de precios y programas específicos para trabajar sobre la inercia inflacionaria. En las últimas 48 horas mucho se habló de los planes sociales, es decir, desde algunas pautas veíamos recién a Rodríguez Larreta como de tratar de disminuir la cantidad, tratar de disminuir no es la palabra, acotar la cantidad de beneficiarios de planes sociales como el Ciudadanía Porteña, en tanto en cuanto esas familias no cumplieran, por ejemplo, con la escolaridad de hijos e hijas. Se ha cuestionado mucho la cantidad de planes y subsidios otorgados a partir de la Unidad Piquetera Nacional, que paralizó una parte de la Ciudad de Buenos Aires hace menos de 24 horas. ¿Qué pasaría si Argentina acota, reduce esa ayuda social? Porque es el reclamo de algunos sectores, tal como decía Ale, más ortodoxos a la hora de cuestionar las medidas que toma el gobierno. ¿Qué pasaría? Y a ver, se relaciona mucho con lo que decíamos antes, porque esa inflación, ese incremento de precios genera también que algunos sectores salgan más beneficiados de este contexto, ¿no? Evidentemente, la distribución del ingreso es muy regresiva. Esos aumentos de precios no llegan a todos los precios de la economía. ¿Qué precio particularmente clave de la economía queda retrasado? El salario. Entonces, ¿qué vienen a hacer esos programas de asistencia social? Bueno, compensar lo que no se está dando por los precios de la economía. Es decir, claramente, si el salario se mantiene tan retrasado, el gobierno no se puede quedar de brazos cruzados ante una situación social tan delicada. Si se exige que se reduzcan los programas sociales, la asistencia social, tiene que venir acompañado de un mayor incremento, un incremento, una mejora sostenida del salario formal y no formal en la economía. ¿Sabes que yo te escucho, Nicolás, con mucho respeto? Me parece que es un tipo abierto, con una mirada bastante amplia de la economía, sin aferrarte. Pero escucho a otros colegas tuyos y me da la sensación que las miradas estrictamente técnicas de la economía no le están dando solución a los problemas reales que tienen los argentinos. La economía no se lo está dando. De hecho, la economía con sus miradas de mayor o menor ortodoxia nos están llevando al camino donde estamos. Pero la política tampoco está dando soluciones. Vos hablás de un problema estructural. ¿Es un problema de la política o es un problema de la economía? No lo sabemos, el huevo o la gallina. La solución la trae la economía o la trae la política. Es el huevo o la gallina, porque en ninguna de estas facetas
encontramos un camino cierto hacia la recuperación. Y entonces, ¿qué hacemos? Porque eso genera mucha angustia, genera desilusión, genera una sensación de no saber bien para dónde ir, ¿no? Entonces, ustedes lo entienden, los economistas, me parece que los políticos deberían también entenderlo un poquito más, que dónde está el cuestionamiento, porque en el medio está la gente, ¿no? Sí, nosotros miramos las dos cuestiones en simultáneo, la economía y la política. De hecho, el área dentro del centro de estudios es de economía política, porque claramente hay una solución también que la política tiene que aportar en este sentido. ¿Y cuál sería? Y venía muy desordenado, ¿no? Me parece que después de la salida de Guzmán, el gobierno se vio forzado a reordenarse políticamente. La respuesta que encontró fue poniendo a Sergio Massa, una referencia importante del Frente de Todos, como ministro de Economía. Me parece que es una apuesta importante de todo el frente de gobierno. Ahí hay un punto de partida. ¿Soluciona mágicamente otra cosa? No, claramente es un punto de partida. Y también en lo económico, yo lo que veía antes era una distancia muy grande entre lo que se hacía y lo que se declamaba. Por ejemplo, planteaba el ministro Guzmán la necesidad de ir a un menor déficit fiscal, una tasa de interés real positiva, cuestiones macroeconómicas que eran una parte importante del discurso. Y eso no se materializaba, se iba en el sentido contrario. Había una inconsistencia muy importante. Y entonces eso también generaba ruido. Si uno veía que se anunciaba que se iba a ir para un lado y se iba para el otro, bueno, algo ahí no estaba cerrando. Todo eso me parece que es necesario darle mayor racionalidad. Y eso es lo que tiene que ir al gobierno como punto de partida, ¿no? Muchísimas gracias, Nicolás, por haber venido y por habernos ayudado a entender la economía en función justamente de la situación, ¿no? que estamos Esperemos viviendo. Por lo menos un granito de arena. Estamos mejor. Vamos que tenemos mejor. una oportunidad, que el margen es estrecho, pero bueno, sí hay una oportunidad. ¿No? Con esas ganas, ¿no? Con esa perspectiva, porque la necesitamos realmente. Muchas gracias por haber venido. Gracias. A ustedes, buenos días.